Tashi Delek y bienvenidos a Tíbet esta semana. Este es Raimundo Saldívar con otra edición de las noticias semanales sobre el Tíbet, su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana. Veamos los titulares. Su santidad el Dalai Lama comienza sus enseñanzas de 3 días a petición de los budistas rusos. Su santidad el Dalai Lama expresa sus condolencias por Tamboche Rinpoche. China condena a un cantante tibetano a 6 años de prisión. Antiguos registros históricos chinos muestran al Tíbet como un país independiente, dice un académico chino. El Museo del Tíbet inicia el proyecto Su Santidad el Dalai Lama y yo, una campaña mundial de selfies. El Ministerio de Cultura de Taiwán organiza un evento sobre el Tíbet y la cultura de Mongolia. El representante Gordon Tsering se une a la ceremonia de investidura como caballero de Michael Mann Walt. Su Santidad el Dalai Lama inició sus enseñanzas de 3 días el jueves de esta semana. En la enseñanza virtual solicitada por los budistas rusos, Su Santidad habló sobre la afinidad histórica y civilizacional de larga data que compartían el Tíbet y Mongolia. La enseñanza virtual comenzó con la recitación del Sutra del Corazón por parte de los monjes del monasterio de Kunse Chöni y del monasterio Geden Shedu Chökyrling de Buriyat Rinpoche. Sanchagawan Dorje fundó el monasterio de Kunse Chöni en San Petersburgo con contribuciones del 13º Dalai Lama y de los budistas rusos. Las enseñanzas de su santidad el Dalai Lama a pedido de los budistas rusos comenzaron en el año 2009. Su santidad el Dalai Lama expresó sus más profundas condolencias por el fallecimiento de Temboche Rinpoche, Ngawang Tenzin Sangpo, quien falleció recientemente en Namche Bazaar en Nepal a la edad de 86 años. En su carta de condolencias a la sangha del monasterio de Temboche, su santidad se dirigió a ellos como hermanos y hermanas Sherpa y advirtió que, aunque Rinpoche ya no está con nosotros, el mejor tributo que podemos rendirles es cultivar un tranquilo, firme y cálido corazón que tan vívidamente ejemplificó. Justo después del informe de la muerte del amo y de que su hermano Tharpa todavía se encuentra bajo custodia china por enviar dinero a sus familiares en la India, hemos recibido otro informe. Es acerca de Lundrup Dakpa, un popular cantante tibetano de Kamdiru en Nangchu que ha sido sentenciado por las autoridades chinas a 6 años de prisión por cantar canciones criticando las políticas represivas de China en el Tíbet. Según las fuentes, el cantante de 36 años del condado de Driru, Nangchu, en la llamada región autónoma del Tíbet, fue detenido en mayo de 2019, 2 meses después del lanzamiento de su última canción titulada Sombrero Negro. El jefe de la Oficina de Derechos Humanos y del Departamento de Información y Relaciones Internacionales dice que los tibetanos que ejercen sus libertades y derechos básicos son severamente maltratados por las autoridades chinas. Various of human rights are violated without a single question or doubt by the Chinese government. For example, right when a Tibetan political prisoner Tibetan is arrested, he or she will not know for what reason they are being arrested, and neither does his or her family members will receive an arrest warrant. It will be months or even years later that their family members will know the reason for their family members' arrest. Para resaltar la solidaridad global con el Tíbet y para celebrar la influencia mundial de su santidad el Dalai Lama, el Museo del Tíbet está preparando una exhibición compuesta por fotografías creadas por ustedes. From early 1990s, China launched a patriotic re-education campaign. Under this campaign, the display and possession of His Holiness photograph is completely banned. Till today, if anyone found with His Holiness photographs, they are sentenced to varying degree of 10 to 15 years. So Tibet Museum, as a mark of solidarity with the Tibetan inside Tibet, as well as protest against this China's harsh policy, we launched a campaign where people can submit their photographs with His Holiness photo, and we plan to display those photographs in our new museum, which is very soon to be launched in early 2021. Las selfies aparecerán en una pared de piso al techo en la sección dedicada a su santidad en el nuevo Museo del Tíbet que se inaugurará en 2021
en el corazón administrativo de la Administración Central Tibetana en Ganchen-Kishok, en Dharamsala. La campaña está abierta tanto a tibetanos como a no tibetanos. El profesor Lao Hanxiang argumentó que en los antiguos documentos históricos chinos se muestra el Tíbet justo después de Japón y Corea como un país extranjero. El profesor Xiang dijo que estos documentos están actualmente disponibles en Internet y que fueron publicados originalmente entre la dinastía Yuan y la República de China, y luego republicados y reimpresos por la República Popular China. The PLC, to maintain its respectability, cannot admit that the annexation of Tibet in 1950 was a new conquest. It's not like we can say, Alexander the Great conquered people, but no, you cannot do that in 1950, okay? So it has to be legitimized as a unification of an old territory. And a lot of patriotic Chinese actually today they are unaware of this this logic of this argument, and they still go around telling people that, so what, yeah, we conquered Tibet fair and square. El profesor Xiang fue invitado a hablar sobre el tema la situación del Tíbet durante la dinastía Ming por la oficina del Tíbet en Washington, D.C. en un debate virtual. El profesor Lao es un respetado erudito chino-estadounidense que ha dedicado su vida de jubilado a realizar una intensa investigación sobre el estatus del Tíbet y escribió el libro titulado El Tíbet nunca fue parte de China desde la antigüedad. El Ministerio de Cultura de Taiwán organizó el sábado de la semana pasada un seminario de 2 días sobre la historia y la preservación de la cultura tibetana y de Mongolia. El evento titulado Campamento de Formación de Jóvenes Voluntarios Culturales se organizó a través del Centro Cultural Mongol y Tibetano del Ministerio. El representante Dawat Sering de la Oficina del Tíbet en Taiwán fue invitado a hablar sobre el Tíbet y la situación imperante dentro del Tíbet. El seminario tiene como objetivo promover las culturas mongol y tibetana, mejorar los intercambios culturales entre Taiwán y los estudiantes mongoles y tibetanos, y fomentar la preservación de las culturas desde lo más básico. Por invitación del cónsul general del Reino de los Países Bajos en San Francisco, el representante Godub Sering asistió virtualmente a la ceremonia de investidura del título de caballero a Michael Van Walt el 29 de octubre en el Consulado de San Francisco. El libro de Michael, El Estado del Tíbet, se convirtió en una referencia estándar sobre las condiciones históricas y políticas en el Tíbet bajo el derecho internacional, una contribución enorme y una ayuda eterna al Tíbet. Michael Van Walt habló sobre cómo se involucró con el tema del Tíbet cuando apenas tenía 11 años. Es todo por hoy. Nos vemos la próxima vez. Que tengan una excelente semana.